presentes puedan tener la oportunidad de... Ya, lo que vamos a hacer ahora es dar los primeros pasos para emprender o llevar a cabo el trabajo exegético del libro de Gálatas. El libro de Gálatas, entonces. Todos vamos a trabajar con Biblia, ahora va a ser una parte práctica. Todos vamos a trabajar con Biblia. En el libro de Gálatas, por supuesto. Vamos a dejarla bien rayada la Biblia. Esa no es nuestra exégesis. Los mismos procedimientos que vamos a hacer ahora es lo que usted tiene que realizar. También le envíen a sus correos electrónicos la pauta para realizar una exégesis. ¿Dónde tengo esa pauta? Aquí la tengo. A ver ahora. Ahora abrí esta pauta. Otra vez, voy a abrir aquí. Aquí está la pauta. Esta pauta recién se lo acabo de enviar y adjuntar a sus correos, hermanos. Lo deben tener ustedes en su correo. Para poder realizar la exégesis, usted va a leer las instrucciones del libro de texto de hermenéutica bíblica por Maximiliano Gallardo. El texto en PDF que se lo envié, el texto que se trabaja en el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Para trabajar con la epístola, se debe leer esta página, de la 38 a la 45. Ahí le entrega los pasos, el procedimiento para realizar la exégesis. En la página 45 a la 43, le entrega el modelo. De la 45 a la 53. Le entrega el modelo de una exégesis, del libro de Romano, ese modelo. Usted debe hacer tal cual como se encuentra en las indicaciones y como está en el modelo. Con la única salvedad que no va a poder hacer el análisis en griego, lo va a utilizar en castellano utilizando el libro de texto o el diccionario de Pay. Los elementos que se consideran en la exégesis del libro de Gálatas y en todas las epístolas, el modelo es el mismo, es el primero, el análisis estructural del libro. Todos están viendo la pauta, ¿verdad? Bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? El análisis estructural del detallado del libro. Después el análisis de los elementos claves, el autor, receptor y ocasión. En este punto, aquí, lo que está en rojo, es lo que vamos a trabajar ahora. No lo vamos a hacer completo, solamente le voy a dar el inicio. Usted debe concluirlo, pero ya le voy a dar la pauta de cómo se realiza estas primeras partes de la exégesis. Tanto el análisis estructural como el análisis de los elementos claves que comprende el autor, los receptores y la vocación, lo debemos realizar sin ayuda externa. Nosotros mismos debemos llevar a cabo ese trabajo, sin ayuda de algún comentario bíblico, por ejemplo. Solamente lo que el texto bíblico nos indica, que es el libro de Gálatas. Mientras que en esta otra parte, acá, ahí ya usted va a trabajar con libros de texto, con comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Porque la parte del contexto histórico necesita ayuda externa. Y después debe seguir viendo lo otro. Pero estos son los componentes. Análisis contextual básico, los límites del pasaje. El libro de Gálatas es la exégesis va a estar basada sobre Gálatas, capítulo 4, verso del 1 al 11. Ahí tiene que ver la amplitud de contexto, los párrafos, las irregularidades contextuales, determinar el tema, explique cómo encaja su texto objeto de estudio dentro del contexto del libro. Esto todavía no lo vemos, lo vamos a ver después. Por eso que esto es un taller solamente para analizar esta primera parte. Después lo vamos a ver. El análisis contextual detallado, análisis del texto. Aquí se trabaja con griego en la otra exégesis, lo que tiene comprensión de griego, pero usted va a trabajar, por supuesto,
con el diccionario Pine, va a trabajar algunas palabras en castellano. Cuestiones de género de retórica, aquí va a ver si un símil, se usan metáforas, sinécdoque, metonimia, lo absoluto por lo relativo por lo absoluto, todas las figuras literarias. Aquí tiene que aparecer en esta parte, cuestiones de retórica y género. Uso del Antiguo Testamento también va a determinar si Gálatas, en esa sección del capítulo 4, verso del 1 al 11, emplea algunos o hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Uso del contexto histórico particular del pasaje, cómo ese texto bíblico fue comprendido, o cómo es utilizado ese texto bíblico en esa época. El uso de pasajes paralelos, lo que dice el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en esa sección de Gálatas 4, 1, 11. En otra epístola del apóstol Pablo también lo trata, escrito del mismo autor, en otras obras de él lo trata, escrito de otro autor, también lo trabaja del Antiguo y Nuevo Testamento. Conclusiones exegéticas, aquí ya usted va a sacar todas las conclusiones de su estudio, de su exégesis de Gálatas 4, 1 a 11. Y después tiene que enriquecer las conclusiones, y lo va a enriquecer por medio de comentarios bíblicos. Y después las aplicaciones prácticas. Este es el procedimiento para realizar una exégesis. Y lo que vamos a realizar hoy día es esta parte de análisis estructural. Por eso aquí después voy a copiar. La portada, porque esto se debe entregar con una portada. En esta pauta está el modelo de la portada. Usted simplemente copia y pega la portada, tal cual como se encuentra acá. Aquí va a ir el título. A esa sección del capítulo 4, verso del 1 al 11, usted le asigna el título. Aquí los títulos no se van a repetir. El sentido, la idea va a ser la misma, pero la forma de redactarlo no van a ser iguales, por supuesto. Algunos puede ser que sí. Pero el título es su título, el título que usted identificó respecto a esa porción de la escritura. Acá va su nombre. Este es un nombre inventado. El primer nombre que se me ocurrió lo puse acá. No existe esta persona, quizás puede ser que exista. Y bueno, acá ya está todo hecho. Exégesis Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 11. Presentado al Instituto Bíblico Pentecostal del Sur en cumplimiento parcial de los requisitos para hermenéutica y exégesis, Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, octubre de 2021, la fecha que debe entregarlo. Eso se encuentra en la pauta para realizar la exégesis. Nosotros entonces vamos a trabajar con esta sección ahora. Ya. Aquí vamos a trabajar todos juntos. Tenía una hoja en blanco, pero ahora no lo tengo. Así llegando hermanos, parece, sí, que bueno. Esto voy a cerrar aquí. Aquí se puso pesado el asunto. No es tan complicado, simplemente seguir la pauta nada más. Y leer el libro de Maximiliano Gallardo, pero está muy, muy detallado. Usted tiene que hacer lo que le indica el manual, nada más. Ese es su manual. Pegamos acá. Esto lo vamos a dejar en negro ahora para que no cause ruido. Muy bien, vamos a trabajar entonces con el análisis detallado. Eso es lo que vamos a hacer acá. En el análisis detallado, vamos a reiniciar la numeración aquí. Esta parte no lo están viendo, parece. No lo están viendo. Tienen que verlo, esa es la idea. Ahora sí. Este es el análisis detallado entonces. En números, va a ser el número romano. El título lo vamos a trabajar con números romanos. Entonces aquí vamos a trabajar todos juntos, hermanos. Todos con el libro de Gálatas entonces. ¿Con quién comenzamos? Con el hermano Adán, por favor. Hermano Adán, vamos a darle lectura. Capítulo 1 Vamos a ir por secciones, por secciones para tratar de entender lo que está indicando el pasaje bíblico. El capítulo 1, verso del 1 al verso 5, por favor, hermano Adán. Amén. Dice así, salutación. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo
y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hombres que están conmigo a la iglesia de Galicia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿De qué está hablando toda esa primera parte, hermanos? ¿De qué habla esa primera De sí parte? mismo, Habla de él. del autor. Claro. Y Como que se representa y dice que él lo envió, como que da sus cartas de presentación, ¿no? Dice que es de Parece que Jesucristo. se está presentando, pareciera, ¿eh? Sí. ¿Sí? sí, Ahí tenemos que poner un título. ¿Qué título podemos asignarle al capítulo 1, verso del 1 al 5? Presentación del apóstol. presentación del apóstol, sí, Muy o de bien. Pablo, Ya, presentación de Pablo, ya. de Pablo. Presentación de Pablo. ¿En qué capítulo? 1 al 5. Capítulo Capítulo 1. 1 del versículo 1 al 5. Entonces van a anotar aquí al lado capítulo 1, verso del 1 al verso 5. ¿Ya? Esa es la presentación del apóstol Pablo. Esta estructura, aquí estamos trabajando con el análisis estructural detallado. Ustedes están realizando esto, ¿eh? Ustedes lo pueden cambiar. Este es un modelo simplemente, no es que si ustedes cambian, por ejemplo, presentación de Pablo, puede ser salutación, puede ser introducción. Usted determina cómo es más preciso su bosquejo. Este es un bosquejo. No necesariamente usted debe hacer el mismo bosquejo como lo vamos a estar haciendo ahora. La idea es que lo realice usted, eso es lo importante, que lo realice usted. Vamos a seguir leyendo la otra porción entonces, el verso 6 hasta el verso 10, vamos a darle lectura. Hermano Vicente Gaisa, por favor. Del 1 al 10, ¿no? Del verso 6 al verso 10. Ya. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien. ¿Qué título le podemos, primero, de qué está hablando el apóstol Pablo en esa sección? Defendiendo el evangelio. ¿Está defendiendo el evangelio, parece? Muy bien. ¿Qué más? Claro. Defensa del Evangelio. Pablo ahí no está El presentando Evangelio de Cristo está hablando. el problema Sí. que tiene Galacia, ¿o no? También. Hay un solo evangelio. Sí, Dice que hay varios títulos. Bueno, está hablando de todo eso, ¿ah? Evangelio original. El evangelio original también. De todo eso habla en esa sección. Bueno, Muy y bien. después de aquí, defiende el evangelio Entonces, original. bien, en esa sección trata todo lo que ustedes me han comentado. Entonces, tenemos que ponerle un título a esa parte. ¿Qué título le podríamos asignar? El título, recuerde que es breve, estamos haciendo un bosquejo, la característica del bosquejo es la brevedad. Puede ser una frase. defensa del evangelio. Defensa del Evangelio de Cristo. Sí, Defensa del Evangelio de Cristo, ¿sí? sí, ¿Todos están de acuerdo? sí. Defensa del Evangelio de Cristo. Muy bien. Vamos a anotar acá. Esto es suyo, ¿eh? Yo estoy tratando de interpretar lo que me dicen. Defensa, entonces. Defensa del Evangelio. Defensa del Evangelio de Cristo. ¿De qué capítulo es? Capítulo 1, verso Versículo 6 al 10. 6 al verso 10. 10. Ahora vamos a hacer subdivisiones con letras mayúsculas. En esa sección, defensa del Evangelio, entonces, una de las características de los bosquejos es que deben
la idea principal Hermano Pablo. tiene idea subordinada, por lo tanto, todo lo que vamos a decir ahora debe estar relacionado con la idea principal, que es la defensa del Evangelio de Cristo. Sí, hermano Gabriel. En la anterior dice presentación de Pablo, esa no tiene número romano. No, porque es la parte introductoria o donde se presenta él. También lo podemos dejar. Sí, también lo puede ser con número romano, correcto. Ya, ok. También se puede, hermano Gabriel, es para no hacer el bosquejo extremadamente minucioso. Por eso lo dejé así. Ya. Ahora tenemos que precisar los subpuntos, las subdivisiones. Habla acerca el título, le pusimos Defensa del Evangelio de Cristo. Oye, ¿qué más? ¿Cómo podemos subdividir esa sección ahora? Defensa del Evangelio de Cristo. El asombro de Pablo. Sí, el primer capítulo, el capítulo 6 habla como de, Versículo 6. del asombro que tiene Pablo. Oye, El asombro de Pablo es que todo lo que vamos a decir traigan a el estado del continuación Evangelio de la gracia. recuerda que son ideas subordinadas a la idea principal. La idea principal es la defensa del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, lo que vamos a decir ahora deben confirmar, ilustrar, ampliar, argumentar, dar ejemplos de la idea principal, que es la defensa del Evangelio de Cristo. ¿Podría ser, hermano, existen más evangelios? Como Defensa del forma de Evangelio de pregunta. Cristo. Defensa del Evangelio de Cristo. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Gabriel? oye, no, estaba perdón, viendo Robinson. en qué capítulo están, porque entré hace poquito. ¿Cuál capítulo? Gálatas capítulo 1. Ok. Ya. Mi hermano, ¿Sí, hermano Jaime? sí. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: estoy maravillado de tan pronto os halláis. Alejado. Cuando dice halláis alejado, quiere decir abandono. Exacto. Se han alejado. Después dice del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, quiere decir que esa iglesia o esa congregación se alejaron o abandonaron el verdadero evangelio por un evangelio quizá diferente. Muy bien, perfecto. Porque Entonces, así, ya, bueno, Podríamos hablar del origen del evangelio. entonces el el título, abandono del evangelio por evangelio falso o diferente. muy bien. Entonces aquí tenemos que cambiar el título, porque no está defendiendo el Evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo en esa sección? Es un llamado de atención. ¿Sí? Una exhortación. Está indicando que hay un solo evangelio. Está dando a conocer el único evangelio que existe. Sí. Muy bien. Vamos a... Entonces el título está bien entonces. Claro, porque lo que está haciendo Pablo está demostrando el único evangelio. Sí. ¿Sí? El único evangelio. Ya, Está y bien, ahí, entonces. y es lo que está en el versículo 6, dice: ustedes han abandonado el verdadero evangelio por otro evangelio falso. Entonces, ¿cómo podríamos dejar el subtítulo ahí? Defensa del Evangelio de Cristo. ¿El único evangelio? Eso podría ser el Defensa único. del Evangelio. Sí, Ah, ¿O muy hay bien. un solo evangelio? el verdadero evangelio. El único, el único. El único. ¿Verdadero evangelio? Único evangelio. El único y verdadero. Muy bien, el único O sea, evangelio. El Evangelio de Y Cristo absoluto. es el único evangelio. Único y verdadero y ¿Qué absoluto. No hay ¿En qué otro verso evangelio. ¿En qué verso ese? El Verso 6. 6. 6, Muy bien. 1:6. El otro subtítulo entonces. O El sea, único mi evangelio. hermano, lo que yo podría, no sé, ¿Sí? cuando dice defensa del evangelio de Cristo, ese título yo le pondría el único evangelio. El único evangelio. También le puse eso. Muy bien. Sí. Muy Pero bien. es que de todas maneras estás defendiendo el único evangelio. En toda esa sección del verso 6 al verso 10 sería el único evangelio entonces. ¿Sí? Sí. El Muy único bien. evangelio.
Muy bien, lo cambiamos. El único evangelio. Ya, ahora tenemos que hacer esas subdivisiones. El único evangelio. Recuerde que todo lo que usted diga ahora debe ilustrar, argumentar, comentar, ejemplificar, explicar la idea principal, que es el único evangelio. ¿Qué puede ser? Podríamos ir ahora al origen del Evangelio, su origen. El origen del evangelio, muy bien. ¿En qué verso es ese? El 7. Pero tenemos que trabajar, tenemos que trabajar el verso 6. Todos los Sí. versos tienen que trabajarse. El único evangelio. ¿Puede ser Alejarse del evangelio. puede ser consiste la gracia o no? También. Porque dice, estoy maravillado que están prontos allá y alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio Por la diferente. gracia. Consiste en la gracia, ¿no? O Muy sea- bien. Consiste en la gracia. Es decir, este evangelio, el único evangelio, consiste en la gracia. Muy bien. ¿Qué más podemos escribir ahí? El único evangelio, el verso 7 ahora. No, tenemos que seguir trabajando porque dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Podemos también anotar acá que ese evangelio es posible caer de la gracia de ese evangelio. Bueno, aquí ya está apareciendo la famosa calvinismo y arminianismo. Es que no es imposible no evadir, no Tan pronto os hayáis alejado. Hermano, no tratar esos temas. puede ser Yo el creo que extravío de los Gálatas. Disculpe, hermana Belén, otra vez, por favor. El extravío de los Gálatas. El que Muy os bien, llamó. consiste en la gracia. El único evangelio. De este evangelio se verdadero. han extraviado los Gálatas. Los Gálatas, muy bien. Los Gálatas se han extraviado. Es el verso, también verso 6, de la parte B. No, en la parte, ¿qué parte es esa? Es la parte A. Esa es la parte A. Porque consiste en la gracia, esa es la parte B. Ya, estamos finos ahora, hermano, ¿eh? Ya este es un ejemplo solamente de cómo se hace, no lo vamos a hacer completo hasta el último capítulo, solamente cómo se hace el bosquejo. ¿Qué más? En el verso, también verso 7, con respecto a este único evangelio. Algunos quieren, ¿qué quieren con respecto a este evangelio? Pervertir. Pervertirlo. ¿En qué verso? Verso 7. 7. Muy bien. ¿Qué más? Asociarlo. ¿Sí? ¿Escuché algo? ¿Hermano Gabriel dijo algo, no? El único evangelio. Consiste en la gracia el único evangelio. Estaba ocupando sinónimos, ¿no? Ok. De este evangelio se han extraviado los Gálatas. O podría ser algunos Gálatas. Algunos quieren pervertir el único evangelio. ¿Qué más? El único evangelio. Bueno, ahí está. Bueno, está explicado. Algunos quieren perturbar. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? ¿No es lo mismo? Ya lo dijimos. Algunos perturban. Perturbar. Quieren pervertir el evangelio. Bueno, lo mismo. Ya. En el Es verso. lo mismo. Como antes hemos dicho, también ahora lo El repito. Si alguno predica verso diferente 8. evangelio que habéis recibido, sea anatema. Anunciar otro evangelio. Pero tiene que, recuerde que las subdivisiones deben ilustrar, argumentar, ejemplificar, explicar el título principal o la división principal, que es el único evangelio, porque tiene que ser consistente. Estamos explicando el único evangelio. El único evangelio consiste en la gracia. De este evangelio, es decir, del único, se han extraviado los Gálatas. El único evangelio, de este único evangelio, algunos quieren pervertirlo. Muy bien. Como si antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predican diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. ¿Es un evangelio recibido? Puede ser. El único evangelio fue recibido. O es recibido. Es recibido puede ser. En el verso 9.
Y el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué podríamos notar en el verso 10, en esa sección? El único evangelio consiste en ser siervo de Cristo, puede ser. O consiste en servir a Cristo. ¿Está bien o no? El único evangelio. Siervo de Cristo mejor. Consiste en ser un seguidor de Cristo. Consiste en ser seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Es el verso 10. Muy bien. Ya con eso yo creo que es suficiente, ya hemos trabajado bastante en esa sección. Bajo mi consideración, porque aquí recuerde que cada uno realiza su propio bosquejo. Muy bien, vamos a seguir leyendo la otra parte entonces. Desde el verso 11 al verso Segunda parte. Al verso 17, por favor. Hermano Rafael Villegas, verso 11 al verso 17, vamos a darle lectura. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien, hasta ahí vamos a quedar. ¿De qué está tratando ese pasaje bíblico, hermanos? Y si podemos ponerle un título, por favor, que abarque todo ese contenido, porque después recuerde que debemos desmembrarlo. Un título que abarque toda esa porción. ¿Llamado de Pablo? Aquí está relatando la conversión de Pablo en relación a su ministerio. Ya. ¿Qué título entonces podría su ser? origen, ¿El ministerio de recibió de Pablo? Dios. Puede ser el título El ministerio de Pablo, ¿no? Sí, puede ser. Ese aparece en la Biblia. Llamado de Pablo. Llamado de Pablo. Versión de Pablo. Está comiendo. No, La conversión de Pablo. es muy fácil. Versión Paulo El Sánchez. llamado de Pablo. Bueno, no se supone que era sin ayuda, hermanos. Bueno, todos nos estamos llevando, ¿ah? Bueno, esos subtítulos que están arriba también nos ayudan, ¿eh? El llamado. A ver, ¿qué podría ser? La conversión de Pablo. Llamado de Pablo. El llamamiento. La conversión El puede ser. testimonio de Pablo. Puede ser el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo. Más La o menos conversión saber, está más hermanos, que el evangelio anunciado por mí. Hablando de su conversión y de su ministerio. Y mire lo que Conversión yo dice creo que ahí. está mejor. Yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por Llamamiento entonces. mí. Me parece mucho que es el evangelio anunciado por Pablo, podría ser, porque así comienza la parte introductoria. Más yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí. ¿Puede ser eso, no? El evangelio anunciado por Pablo. Igual. El evangelio de Pablo. Para no ser. El evangelio anunciado por Pablo. Para no copiar a los editores de la Reina Valera. El evangelio. Ya, vamos a poner acá el evangelio anunciado por Pablo. El evangelio anunciado por Pablo. Perfecto. Ya estamos en el capítulo 1 todavía, desde el verso 11, pero no sabemos hasta dónde termina. 11, ¿cierto? No sabemos hasta dónde termina porque puede seguir el 18, puede seguir hasta el 2 después. Pero vamos a trabajar hasta esta sección. Para no hacer Profe, todo. en cuanto al párrafo, habla más de su conversión. De la conversión de Pablo, ¿sí? Más que... Del evangelio anunciado por Pablo. ¿Sí? Es que claro, al leer todos los pasajes, está narrando su conversión, su llamamiento. Perfecto. En eso consiste todo el pasaje, más allá del evangelio que predica. Perfecto. Me persuadió, hermano Alex, me persuadió.
Tampoco. Hermano, va a ser, Listo el llamado, hermano, está listo está el llamado. para evangelismo, evangelista. Muy bien, la conversión de Pablo entonces. Que Muy bien. profe, lo saqué un comentario, perdón, profe. Elena White. Sí. Gracias a los libros de Didier. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos que subdividir esa primera parte, la conversión de Pablo. ¿Cómo lo subdividimos? La conversión. ¿Cómo podemos indicar ahí la conversión de Pablo? Todo lo que vamos a decir ahora debe responder a ese título, la conversión de Pablo. La conversión de Pablo. Y debe ser Su llamado. Y debe ser ¿El evangelio que transforma puede ser? Por revelación de Jesucristo. La conversión de Pablo. La conversión de Pablo. El versículo dice, por revelación de Jesucristo. Muy bien, entonces la conversión de Pablo se produjo. Se produjo por revelación. Revelación. Revelación de Jesucristo. Revelación de Cristo. Listo. ¿Qué verso es, hermano? Verso 12. ¿Solamente el 12? ¿O Son comienza 11 y del 12. 11? 11 y 12. Muy bien, así vamos a 11 y trabajar. Así lo vamos a dejar registrado. Y cuando son varios versos bíblicos, entonces le ponemos una S. Cuando es un versículo bíblico, solamente la B. ¿Alcanzaron a captar o no? ¿La diferencia? Y ahí está. Cuando es un versículo bíblico B, la B, BS, cuando son dos versículos bíblicos, por el plural. Una más, a ver, una más. ¿Qué más podemos decir acerca de la conversión de Pablo en esa sección? Revelación de Cristo. ¿Qué más podemos decir? Las tradiciones de los padres. Las tradiciones de los padres. Pero recuerde que... Fue elegido, fue escogido para, ¿no? Pero ¿cómo lo redactamos para predicar el evangelio? ¿Cómo lo redactamos de tal manera que argumente, explique, ilustre? ¿Qué más? Comente, amplíe, detalle, de más detalles Aquí acerca del en el- título, que es la conversión de Pablo. La conducta según las tradiciones de sus padres. Su conducta antigua. Lo preparó de Su antemano. conducta antigua. Pero recuerde que estamos respondiendo a esta pregunta, que es la conversión de Pablo. Todo lo que digamos debe estar relacionado con esa idea, la conversión de Pablo. Porque los bosquejos deben ser consistentes, coherentes. No debe ser algo incoherente, sino que ser consistente, coherente. En el versículo 15 dice que fue apartado por Dios. La conversión Yo lo de tenía Pablo. predestinado. Muy bien. La Su conversión vida de Pablo. antigua antes de Cristo. La conversión de Pablo estaba entonces dentro de los propósitos, de los planes, mejor. Predestinado. Predestinado. Ya, muy bien. Me persuadió el hermano el hermano Gabriel. Otro evangelista. Gran persuadidores, creo que se dice. Estaba predestinado entonces. Es la conversión de Pablo. La conversión de Pablo se estaba... ¿Cómo lo podemos anotar acá para que sea más... se destaque por la... ¿Cómo se tiene un nombre esto? Con la uniformidad de fraseo se llama esto. La uniformidad de fraseo. Esta es la característica del bosquejo, debe tener estas características, la uniformidad de fraseo. La conversión de Pablo se produjo por revelación de Cristo. La conversión de Pablo ya estaba predestinada por Dios, predestinada por Dios. ¿Qué verso es, hermano? ¿O versos? 14 y 15, ¿no? 15. Verso 13 al 15. Puede ser, ¿cierto? Porque habla acerca de su conducta anterior, pero que había sido predestinado y en un momento se convirtió. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? La conversión de Pablo se produjo por revelación de Cristo. La conversión de Pablo ya estaba predestinada por Dios. La conversión de Pablo, ¿qué más podemos notar ahí en los versos siguientes? Hermano, hay un punto importante que se menciona acá que dice que él perseguía con violencia a la iglesia de Dios.
No sé si será bueno anotarlo. Sí, pero recuerde que el bosquejo debe ser consistente, debe ser lógico, coherente y debe caracterizarse por la uniformidad de fraseo. Debemos responder a ese punto principal que es la conversión de Pablo. La conversión de El Pablo. objetivo de su conversión, porque después habla acerca de lo que él estaba haciendo. Sí. El objetivo de su conversión. Pero yo creo que puede estar, según lo que dice el hermano Rafa, dice que la conversión tenía una limitante, porque no pudo haber sido convertido, fue convertido porque antes era perseguidor de la iglesia. Pero está Sino desde dónde se convirtió. Está dentro de ¿Qué ese era punto antes? que estaba predestinado ya. Claro. Dentro de ese punto. Mm. Para abarcarlo más, para no desmenuzarlo tanto. Tenemos que avanzar rápido aquí con el bosquejo. La última parte, si la conversión de Pablo se produjo o la conversión de Pablo, la conversión de Pablo tenía el propósito, de revelar a Cristo. Propósito de revelar a Cristo a los gentiles. De predicar a los gentiles. A los gentiles. ¿Qué verso es ese? Tiene que abarcar todos los versos, hermano, recuerda, ya hasta el verso 17. Ya listo, ahí finalizamos. El bosquejo se realiza así. El bosquejo debe caracterizarse por ser consistente, coherente, debe ser lógico, debe responder a la idea principal, que es el título principal, la división principal. Por eso usted debe escoger muy bien la división principal, porque después en las subdivisiones usted debe argumentar, explicar, ilustrar el punto principal, que es este. Por ejemplo, el único evangelio consiste en la gracia. De este evangelio se han extraviado algunos. Este evangelio, que es el único, algunos quieren pervertirlo. Este evangelio es recibido. La conversión de Pablo se produjo por revelación. La conversión de Pablo ya estaba predestinado por Dios. La conversión de Pablo tenía el propósito de predicar a los gentiles. Este es un consistente. ¿Por qué? Es consistente, es coherente, es lógico, porque está explicando, ilustrando, argumentando la idea principal. Pero esta idea principal, o este título principal, ustedes mismos lo establecieron en base a su lectura. Pero como aquí estamos rápido, es un ejemplo, simplemente no es el definitivo. Muy bien. Y después de el análisis estructural detallado, debemos trabajar. Todo esto se hace solo, sin ayuda de nadie. El autor. Acá vamos a anotar entonces todo lo que la escritura diga o hable con respecto al autor. Eso es lo que debemos registrar en esta sección. Muy bien, vamos a leer nuevamente el libro de Gálatas, capítulo 1, verso del 1 al 5, por favor, hermano Michel. El libro de Gálatas, entonces, como estamos viendo acá, debe leerse muchas veces. La primera vez, en la primera lectura. Después debemos leer para hacer el análisis estructural. Después debemos leer otra vez todo Gálatas para determinar el autor. Ya, vamos, hermano Michel. A ver. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Perfecto. ¿Qué dice ese pasaje bíblico acerca del autor, es decir, de Pablo? Que el apóstol no de hombres. Apóstol de Jesucristo. Aquí el autor Apóstol es Pablo, de Jesucristo. Apóstol de Cristo. Muy bien, apóstol de Cristo. ¿En qué capítulo y versículo? De por Cristo y para Cristo. Capítulo 1, verso 1. Verso 1, muy bien. Y esto va entre paréntesis. Y después viene una coma porque debemos seguir enlistando lo que dice el propio autor en su obra. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo en esa porción?
hermano Pablo. Ahí donde va autor, no hay que poner Pablo. Porque ahí Sí, muy solamente bien. tenemos apóstol de Cristo. El autor es Pablo. Es Pablo, muy bien. Apóstol de Cristo, perfecto, hermano Bernabé, excelente. Tiene una estrellita. Póngame un 7. Se eximió. Una carita feliz. Una carita feliz. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más nos dice el texto bíblico de Pablo? El apóstol Pablo. Resucitado. ¿Resucitado? Los muertos. No. Pero aquí estamos hablando Ese solamente es por Dios. del apóstol Pablo. El autor Y es de los hermanos que están con él. aquí, muy bien por eso dato, hermano. ¿Ah? El autor, en esta sección, solo debemos anotar los datos del que está escribiendo. Solo anotar los datos del que escribe. El que escribe es el apóstol Pablo. ¿Y qué dice el mismo autor, Pablo, de Gálatas, de sí mismo en la carta? Él dice que es apóstol. Que Dios lo resucitó de los muertos. ¿A quién resucitó de los muertos? Es Jesucristo. A él, pues. Jesucristo lo resucitó al mismo. Está hablando del mismo. ¿En qué verso, hermano Bernabé? El 1. En el 1. Pablo resucitado por Jesucristo. Y que no está solo porque tiene... No de hombres ni por hombre, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pero está hablando de Jesucristo. Sí, Jesucristo. Ah, perdón. Está hablando de Cristo. De Cristo. Perdón, sí, Claro. está hablando de Cristo. Les vamos a quitar la estrellita. Quíteme la carita feliz. hermano. Reprobado. Póngale 0. Quítale la carita que le veo. Pero Muy también bien. se puede referir a que él Hermano, era muerto espiritualmente. Ah, muy bien. Bueno, pero ya estaríamos empleando... El 4, profe, dice que se dio a sí mismo. ¿Sí, hermano Alexis? Estamos alegorizando. Hermano, El 4 dice que se dio a sí mismo. ¿Pero quién se dio a sí mismo? todos los hermanos que están conmigo. Pablo. El verso 4. Pero habla eso de Jesucristo. pecado. Jesucristo. Está hablando de Jesucristo también, ¿ah? De Jesucristo todo el rato. Sí, Se dio a sí mismo Sí. por nuestros pecados. sí. Del presente de nuestro Dios. Sí. ahí lo que está hablando mi hermano es cuando el Señor, cuando el apóstol Pablo dice Pablo, después dice coma, apóstol. ¿Sí? Después dice entre paréntesis, dice, habla de Jesús, resucitó, que Dios lo resucitó. Cuando describe Pablo, apóstol, está dando que esa mención de apóstol no fue de hombre, sino de Dios. O sea, la está mencionando como una autoridad. Perfecto. El apóstol Pablo. Por eso es apóstol de Apóstol Cristo. Pablo de Cristo. Bueno, la misma idea, apóstol de Cristo. Sí, está bien. Sí. En el verso 6, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Estoy maravillado. ¿Y por qué está maravillado el apóstol Pablo? Porque se alejaron. Se viene alejado. Por la reacción de los hermanos. Por la reacción de haberse alejado. Gálatas. ¿Qué verso es ese? Por los Gálatas. Capítulo 1, verso 6. Sí. Ya. ¿Qué más dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta sección? En el versículo 2 dice que es hermano también de las iglesias. Ah, perfecto. Es hermano de Todos los hermanos que están conmigo. las iglesias. Sí. De las iglesias. Muy bien, es hermano en Cristo. El capítulo... ¿En qué verso, hermano Robinson? En el versículo 2. Ah, el verso 2. Muy bien. Los hermanos que están conmigo. ¿Qué más nos dice el Verso. texto bíblico? ¿Qué más nos dice este pasaje bíblico acerca del apóstol Pablo? En el verso 10, ¿qué dice? En el 3. En el 3 ya. De favor de Dios de los hombres. En el 4 dice que también el apóstol Pablo fue librado. Tenía que agradar a Dios. ¿Fue librado? Fue librado del presente siglo. Ah, bueno, está hablando acerca de la obra de Cristo, ¿eh? Está hablando de la obra de Cristo ahí. Que está hablando en términos generales.
hermano de todas las iglesias, muy bien, ¿qué más? El verso 10, el apóstol Pablo, ¿qué dice el verso 10? No busca el favor de hombres. No busca. Siervo de Cristo. No busca el favor de los hombres, muy bien. Capítulo 1, verso 10. 10. ¿Alguien más? Bastón parece dijo algo, siervo de Cristo, ¿en qué verso? Dice, el mismo 10, dice, muy si bien. todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo es siervo de Cristo. Perfecto, siervo de Cristo. Muy bien, es el capítulo 1 también, el verso 10, pero 1:10. la parte B. Ya. Y eso mismo, hermanos, eso mismo que vimos ahora, con respecto al autor, hasta el capítulo 6, verso 18, es decir, todo el libro de Gálatas. Debe leer todo el libro de Gálatas ir registrando todo lo que Pablo diga acerca de sí mismo. ¿Se entendió? Dice que el evangelio que él predica es por revelación de Cristo. Muy bien, sí. Pero hasta lo vamos a dejar para no ir más adelante, porque esto es un ejemplo solamente. Pero usted debe leer no solamente el capítulo 1, sino el capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, todo el libro de Gálatas y anotar todo lo que diga el autor acerca de sí mismo en todos esos capítulos. Esa es la primera parte del autor. Y ahora los receptores. Los receptores. ¿Qué dice el apóstol? Otra vez, nuevamente, volvemos a leer todo de nuevo. Esta es la tercera, cuarta lectura ya. Debemos leer otra vez todo el libro de Gálatas y ahora, pero poniendo atención en los destinatarios, los receptores de la carta. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahora? No de sí mismo, sino lo que dice de los destinatarios de la carta. En el 2, las hermanos de la iglesia de Galacia. Los receptores. Perfecto. Son la iglesia de Galacia. Son hermanos entonces de la iglesia de Galacia. Y ahí notamos. ¿Qué capítulo y verso, hermano, por favor? De las iglesias. Perfecto. Capítulo 1, versículo 2. De las iglesias. Capítulo 1, el verso 2. Perfecto. ¿Qué más dice? Hermano Pablo, pero arriba no colocamos ya hermanos de las iglesias. ¿A dónde? Arriba en el punto A. Sí, pero Pero eso, es Pablo estamos hablando ahí hermano solamente del apóstol Pablo. Solamente hablamos del apóstol Pablo. En cambio, ahora estamos hablando de los receptores. No importa que se repitan, porque ahora hablamos de otro grupo, que es de los receptores. Ya, perfecto. Hermano de la iglesia de las iglesias. Acá tienen que ser. De las iglesias. Las iglesias de las Galacias. de Galacia solamente. De la iglesia de Galacia. Muy bien. ¿Qué más dice el apóstol Pablo acerca de este grupo de personas? Están alejados. Gracia y paz. Se han alejado. ¿De quién? De la gracia de Del Cristo, evangelio. que los llamó. De la gracia. De la gracia de Cristo. De Cristo. De la gracia de... Hoy terrible, ¿eh? Bien. Este es el capítulo 1, ¿ves qué verso es? 6. Verso 6. La sección A. ¿Por qué Un poquito. En la 6A. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo acerca de los destinatarios ahora? Ellos se han alejado de la iglesia, ¿no? Para seguir un evangelio diferente. Ahora siguen un evangelio diferente. Muy bien. ¿Qué capítulo 1 igual? Verso 6b. 6b. Perfecto, hermano. Están muy bien ustedes. Están actuando y trabajando como verdaderos exégetas. Muy bien. ¿Qué más dice el autor acerca de los destinatarios? Hay algunos que perturban. Algunos de los receptores. Hermanos de Galicia. Algunos perturban a la congregación de pervierten. Perturban y pervierten. ¿Qué pervierten? El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Es el capítulo 1. ¿Qué verso es?
El verso 7. Muy bien. Así deben seguir ustedes trabajando. ¿Hasta qué capítulo van a trabajar? Anotando todo lo que diga el apóstol Pablo acerca de los receptores. Hasta el capítulo 6. Todo Gálatas, completo. Que no quede ningún versículo sin leer. Y anotando todo lo que diga el apóstol Pablo acerca de los receptores. La ocasión. ¿Cuántos ahora meses tenemos para esto, hermano? Menos mal que nos cogió Salmo. Salmo 119. Terrible. No, pero recuerda que esto es una epístola. Los salmos, los poéticos, hay otro procedimiento. Solamente en la epístola se lee la epístola completa. En los salmos solamente se lee la sección correspondiente. Nada más. La ocasión ahora. ¿La ocasión a qué nos referimos cuando hablamos de la ocasión? El motivo de la... Propósito. El motivo, el propósito, las circunstancias. Las circunstancias por las cuales fue escrito la epístola. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esta carta? Ahora. Por el motivo. Sí, la razón por la cual Pablo escribe. Porque estaba horrorizado que tan fácilmente se hayan alejado de la gracia. Muy bien. Por los judaizantes, por los judíos. Algunos se han alejado de la gracia. Y este es el capítulo 1, verso 6. Se repite la primera parte, ¿cierto? Pero no importa que se repita porque ahora está respondiendo a otra pregunta. La ocasión, ¿por qué el apóstol Pablo escribe esta carta? Porque algunos se han alejado de la gracia de Cristo. Esa es la razón. Es decir, por los movimientos judaizantes. Y ahí usted comienza a notar todo lo que el apóstol Pablo comenta acerca de la ocasión. Así, como estuvimos trabajando ahora, usted debe seguir trabajando en su exégesis durante todos estos días, aprovechando este feriado, esta semana del 18 de septiembre. Muy bien, voy a... El modelo que ustedes tienen en el libro de Maximiliano Guiaro, recuerden, debe leerlo y ver cuál es el procedimiento y el ejemplo que da. Yo hice también una exégesis del libro de Gálatas aquí, tengo mi exégesis y le voy indicando cómo me está quedando, cómo me quedó en esa... Lo hice hace bastante tiempo, pero lo estoy pasando limpio ahora. Aquí está. Así me quedó a mí, hermanos, para que vean un modelo de cómo me quedó Gálatas. Esta es la primera parte, el análisis estructural, el bosquejo, saludos iniciales, otro evangelio, así lo clasifiqué yo. Recuerden que ustedes son diferentes, cada uno tiene su bosquejo diferente. Otro evangelio, es un evangelio diferente, un evangelio pervertido, un evangelio de maldición. El evangelio de Pablo es por revelación, consiste en la libertad en Cristo, confirmado por los demás apóstoles. Recuerden que el bosquejo debe caracterizarse por ser lógico, coherente, consistente, que esté bien estructurado. Y la uniformidad de fraseo, que cada frase comience o responda por lo menos a la idea principal o el punto principal. Saludos finales, ahí termina el bosquejo. En una página, ese es todo el bosquejo. Pero ese es mi bosquejo, ustedes pueden hacerlo más reducido o más extendido, no importa. Ya le saqué foto, hermano Pablo. De acá los receptores. Así va a quedar con respecto a los receptores, hermanos. Perdón, el autor. Esto es lo que usted va a ocupar. Recuerde, aquí comienzo en el capítulo 1, verso 9. Autor, me faltaron varios capítulos, ¿eh? O sea, versículo bíblico. Bueno, no importa. Y después los receptores. Todo esto anoté con respecto a los receptores. Y hasta el capítulo 6, verso 17. Todo. Hay que leer una y otra. Y la ocasión es esta. O el propósito. Hasta el capítulo 6, verso 12. Toda esta parte. El bosquejo. El autor. Los receptores. Y la ocasión. Usted debe realizarlo sin ninguna ayuda externa. Sin ningún comentario. Las otras secciones sí debe utilizar comentario bíblico para responder a los otros puntos, pero lo vamos a trabajar después en las siguientes clases que están pendientes y que quedan. Pero mientras tanto, ¿por qué hicimos un taller hoy día?
para que usted ya comience a trabajar y no se atrase, para que tenga tiempo suficiente para que todos puedan entregar su exégesis, para que no se atrasen. Por eso que hicimos un taller ahora de cómo trabajar. Por lo tanto, durante estos días que tengan, van entregando las tareas y también van avanzando su exégesis. Si tienen alguna pregunta, duda, me envían o para poder revisar su avance de su exégesis, me la envían y yo voy corrigiendo. No tengo ningún problema para corregir estos trabajos muy importantes de este libro, muy importante también para hacer desafío frente a estos movimientos judaizantes que están afectando las iglesias de Valdivia y de Puerto Montt también. En Temuco ya se han producido divisiones dentro de la iglesia de Temuco, y en Valdivia también se produjo una división en esa iglesia por la contaminación de estos grupos judaizantes. Por eso estamos trabajando con el libro de Gálatas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, mis estimados hermanos, de lo que estuvimos viendo ahora? Es lo nomás. Profe, ¿cuándo la fecha de entrega? En el plan de curso dice la fecha de entrega. A ver, voy a ver la fecha de entrega aquí. Aquí tengo el plan de curso. 9 de octubre. El 1 de octubre. 9. Ah, 9. 9 de octubre. Muy bien. Ahí entrega la monografía, la exégesis. El 9 de octubre, entonces. Mientras tanto, vaya avanzando, para que no se atrase mucho. Pero de todas formas, van a haber algunos días que algunos hermanos que no alcancen a terminar para entregar, hacer un trabajo bien hecho. Lo puedo esperar algunos días más, no hay problema. Otra pregunta, hermanos. Hermano Pablo, cuando uno cita, por lo menos el autor, cuando dice Pablo, apóstol de Cristo, en paréntesis, capítulo 1, versículo 1, no coloca versículo o B, solamente se coloca el 1 de 2.1. Ah, sí, es buena forma de hacerlo, hermano. Así es más simple. Ya. La idea es de reducir lo máximo que se pueda. Perfecto. No ahorrar palabras. Vamos a seguir la técnica de Jorge Luis Borges, de reducir y sintetizar lo máximo que se pueda. Para que bien silencioso. Muy bien. ¿Otra pregunta, hermanos? Profe. Sí, hermano Alexis. ¿El que hicimos hoy día lo puede enviar para tenerlo como ejemplo? ¿O lo borró ya? O el de usted igual puede ser. Igual puede ser. Muy bien, sí, claro. Se lo envío, hermano, no hay problema. No hay problema. Se lo voy a enviar a sus correos electrónicos. Si no se lo envío, Profesor, todos tenemos que hacer el del libro de Gálatas, ¿verdad? Sí, claro, todos tienen que trabajar con el libro de Gálatas. Otra pregunta. ¿Se puede trabajar en equipo? ¿En equipo? ¿Sí? ¿Eso me dijo? ¿En equipo? ¿De 2? De 10, profe. Mira, no había pensado en eso, hermano Gabriel. Por instituto. No había pensado en eso, de hacerlo en grupo. Alguien hace una parte, se distribuye el trabajo. Para avanzar más rápido, claro. Claro. Para ahorrar más tiempo también, avanzar más rápido, entregar una buena exégesis. Trabajar en grupo, claro. La idea es que aprendan la técnica, de que no se pierda usted ninguna sección para que aprendan a hacer una exégesis. Pero lo vamos a dejar con dos hermanos para trabajar, para entregar la exégesis. Pueden hacerlo con 2 para que se distribuya la parte, porque no hay una sección donde que es la parte de los comentarios bíblicos. Ahí alguien tiene que, con 2 más fácil, porque alguien va a leer y el otro va a tomar apunte, y hay otra persona que va a redactar también. Ahí se pueden ayudar en esa parte, pero con 2 solamente, porque si es con 3 o en muchos, ya después no van a aprenderle a usar la técnica. Entonces tienen que dominar la técnica. La única manera de dominar la técnica es que usted realice el trabajo. Pero los hermanos que quieran hacerlo solo, lo pueden hacer solo, y
y los hermanos que lo pueden, si hay dos, para hacer el trabajo de dos, pero hasta dos solamente lo pueden realizar. Aforo máximo 2, entonces. Solamente aforo 2, sí, así es. Muy bien. Perfecto. ¿Otra pregunta, hermanos?